Y por lo pronto vamos a ir con el Trotaestadios, a ver a dónde nos lleva Ernesto Campos esta mañana aquí en el Superestadio, porque como decía Miguel Ángel Briceño, creo que ya mucha gente hace turismo deportivo, Sí. ¿no? Ese Y es te inscribes a lo mejor a una carrera y vas para conocer, a lo mejor voy al maratón de Miami y quiero conocer la casa de los delfines y quiero ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, de hecho creo que hoy nos viene a platicar del proyecto en general. Me parece que hoy no tenemos visita a un estadio en particular, sino de todas y de cómo lo ha plasmado en un libro. Pues vamos a platicar con Ernesto Campos y a felicitarlo nuevamente por la presentación de su libro, El Trotaestadios. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge, amigos? Muy buenos días. Bienvenido a la mesa el señor Fonseca. Carlos, buenos días. Contento que estés por acá. Y pues sí, platicando del Trotaestadios. Hoy no vengo a hablarles de un solo estadio. Hoy me gustaría un poco repasar lo que ha sido este año, porque justamente esta semana se cumple un año de que comenzó a transmitirse el Trotaestadios aquí en el Superestadio por TDN. Y ha sido un viaje maravilloso por diferentes canchas del mundo. Y este libro que estamos presentando desde la semana pasada es la reunión de 50 de estos estadios. En este proyecto que decidimos emprender, que comencé a platicar con Miguel Ángel Briceño hace ya más de 2 años, se reúnen 50 estadios que son de 14 países y 3 continentes de diferentes deportes. Y justamente con lo que platicaban hace rato con Luis Ramón Carazo y la cuestión de que ya hay turismo deportivo, que podemos considerarlo así, incluso hay agencias de viaje especializadas que te arman todo tu viaje para el Mundial, para Juegos Olímpicos y demás. En este caso, pues ha sido como la pasión de mi vida. Me he dado a la tarea de recorrer estadios por diferentes partes del mundo. Me gusta a veces conocerlos incluso vacíos, sin que haya partido de por medio, porque puedes un poco palpar más o menos cómo sería la situación de los jugadores cuando están ahí. Hace años en algún comercial Jorge Valdano decía que no recordaba algo tan melancólico como un estadio vacío. En realidad yo considero lo opuesto. A mí me parece que un estadio vacío puede ser un lugar espectacular y podemos aprender mucho de ellos. Algunos de ustedes creo que ya tuvieron la oportunidad de darle una ojeada, de leer a mi libro, incluso Jorge Sánchez y Miguel Briceño, así como viejos compañeros de esta mesa como Joaquín Beltrán, tuvieron la amabilidad de escribirme algunas palabras en él mismo, pero no sé qué opinan ustedes de esta aventura que se da al conocer estadios, lo dice el mismo Miguel Briceño. Conocer un estadio a veces te da un poco más de la sensibilidad de una ciudad y no nada más de un equipo, pero más bien me gustaría saber ustedes. Yo te digo una cosa, al leer el libro me parece que te provoca una inquietud, ¿no? De tratar de hacer todo lo posible por conocerlos. O sea, empieza a platicar con tal sabor, ¿no? Las leyendas, lo que se encuentra al paso de la entrada, lo que se siente. Yo te contaba lo del Centenario de Uruguay. Cuando yo entré al Centenario de Uruguay, de repente así como que sientes la vibra, así como que dices, ah, caray, aquí fue, y aquí tal, y aquí tal. Y además entré de la mano, por así decirlo, de Don Nacho Matus. ¿Te puedes imaginar lo que fue mi viaje al Centenario en aquella Copa América del Güey 95? Sí. Me empezó a contar y a contar y a contar y a contar. Y de verdad, que como tú dices, lo vimos vacío porque llegamos al entrenamiento de la Selección Mexicana de Fútbol. Entonces, sí, es un sentimiento muy especial. Porque es, yo creo que un momento donde se encuentran dos cosas. La historia del estadio propiamente, que ve los partidos y que ve los momentos, los ascensos, descensos, títulos, etcétera. Y lo que tú vives en ese estadio. Sí. ¿No? Es una combinación muy, muy padre. Por ejemplo, yo quiero saber toda la gente que fue a Brasil, ¿no? De los mexicanos, lo que no tendrán de contarte de Natal o de Fortaleza. Realmente debe ser increíble, ¿no? O de otros torneos de la selección mexicana, de sus propios clubes. Yo por lo menos tengo muchas historias de muchos estadios y la verdad es que es una historia muy padre, ¿no? Que lo haya plasmado en un libro Ernesto, que a final de cuentas es la pasión de su vida. Oye, ¿algún estadio que les haya marcado en su carrera? También estuvimos en el Centenario, en la Libertadores, el Old Trafford en la Champions me tocó. Y Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu. Bueno, imagínate ir al Madrid, ganarle a los Galácticos. Ahora sí que felicidades porque es historia, ¿no? Es trotahistorias. Imagínate todas las historias que debes de encontrar en todos esos estadios. Increíble, ¿no? Hay uno en particular que me acuerdo de Kikín también, donde marcó su primer gol, o el gol de la final en Monterrey, aquel que le dio el bicampeonato a Pumas en el partido de vuelta, por ejemplo, el TEC de Monterrey, que pronto dejará de ser escenario de Liga MX. Entonces, bueno, pues hay una cantidad de historias que se cuentan por acá. Como les decía, son 50 estadios, la mayor parte de ellos son estadios de fútbol, buena parte de ellos están en Estados Unidos y en México, pero podemos encontrar escenarios como por ejemplo uno que me llama mucho la atención en Belice, que la Liga de Belice también se llama la Premier League, porque pues recordemos que hasta la década de los 70 tenían cierta influencia del Imperio Británico o de la Gran Bretaña, del Reino. Entonces su liga, el campeón incluso accede a la Conca Champions, pero el estadio de los Sea Dogs de Ambergris del Cayo San Pedro
En caso de ganar, competirían en la Conca Champions, pero su estadio tiene 4 filas, es de madera, está derruido, incluso no tiene pasto en toda la zona del terreno de juego, pero a veces el fútbol se trata de eso, ¿no? Desde sus inicios, cuando se creó, pues era la unión del mundo a través de una pelota, y estas historias, estos equipos que pueden incluso venir a jugar al Estadio Azteca o al Territorio Santos Modelo o a escenarios impresionantes en Estados Unidos, pero que cuando juegan de local en su Premier League a veces ni siquiera tienen tribunas completas, ¿no? Pues es el caso de los colibríes, ¿no? Por ejemplo. Que era el Mariano surreal y Matamoros. que Sí. equipos de primera división fueran a jugar a Xochitepec, ¿no? Ahí de un lado la Sí, tribuna y del no otro por lado del río. Xochitepec, que quede claro, sino por el estadio. Sí, que en por ese supuesto, momento- del estadio, que no era como un estadio para primera división, ¿no? O sea, francamente, ¿no? Y sí, Era- bueno, los diseños, ¿no? Por ejemplo, la Martinica, me acuerdo que Sí. La Martinica en la- León. tiene una pared en uno de los Sí, costados, ¿no? Está a punto de derrumbarse. ¿eh? Sí, algunos ya muy viejos. Me quedo con el Olímpico Universitario. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, Kiki. Sí, Estuvo señor. muy bien. Que aquí nos atienden ya por traer más Pumas a la mesa. Pero viene un americanista próximamente. Viene un americanista. Entonces ya, para que no se estén quejando, la semana es larga, apenas es martes, ¿no? Por ahí del jueves tendremos en la mesa a alguien de la América. Sara Setune, no eches porra, Sara Setune. Renato Martínez, Kikín, aún recuerdo aquella. Ernesto Campos, muchísimas gracias, felicidades, Ernesto. Aquí ya me quedaba Nos por debes, acá. no, Muchas nos debes gracias. el cóctel, ¿no? Sí, por supuesto, ahí tenemos alguna charla pendiente con el señor López de Silanes, a quien me da mucho gusto hablar esta mañana por acá. Gracias. Y nos Tenemos pondremos el de acuerdo. pretexto y tenemos el salón. Y juegue. Bueno, podemos hacerlo. Juegue, Estamos en diría eso. Armando Archundia. Estamos en Diría eso. Ojalá los se pueda árbitros hacer. jueguen. Gracias, Ernesto. Buenos días, muchas gracias. Felicidades.